de unos 10 minutos iniciales de 4 académicos del programa, la doctora Susana Cuevas, el doctor Rafael Reyes, el doctor Miguel Basdrech y el doctor Javier Loredo Enríquez. Para esta participación, lo que haré antes de iniciar con cada uno les pediremos de favor también a todos los presentes que por favor mantengan sus micrófonos apagados y únicamente los volvamos a habilitar cuando iniciemos con la sesión de preguntas y respuestas. Como les estaba comentando, la idea o la dinámica será muy simple. Iré presentando a cada uno de los diferentes académicos que nos acompañan y cada uno tendrá 10 minutos. Cuando pasen los 10 minutos, que seguramente pasará, ¿no? Lo que voy a hacer es que voy a tocar un bello sonido de arpa para indicarles con tranquilidad y serenidad que el tiempo ha finalizado. Entonces, les pediré de favor que una vez que escuchen eso, demos unos 2 minutitos para poder ir cerrando y así continuar con el proceso. Entonces, me va a permitir, el orden de la participación será primero la doctora María Susana Cuevas de la Garza, seguido del doctor Javier Loredo Enríquez. Posteriormente participará el doctor Miguel Basdrech Parada y para finalizar el doctor Rafael Reyes Chávez. Iniciaremos pues con, me da muchísimo gusto poder presentar a la doctora María Susana Cuevas de la Garza, quien es doctora en Educación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente, ITESO. Actualmente es académica de la UIA de León, en donde es responsable de la Procuraduría de los Derechos Universitarios. Ha trabajado como asesora y responsable de área en temas de desarrollo, diseño y evaluación curricular dentro de instituciones de educación media y superior. Ha participado durante más de 25 años en formación de profesores de diversos niveles educativos, principalmente para profesores universitarios sobre temas de didáctica, evaluación, planeación, análisis de la práctica docente y formación en competencias. El tema de su investigación doctoral giró en torno a la práctica docente universitaria en el contexto de una reforma curricular y ha publicado en la revista Cinética diferentes artículos como La docencia universitaria a través del conocimiento profesional práctico, pistas para la formación. Ha participado y coordina diversas investigaciones en el Sistema Universitario Jesuita de México sobre compromiso social y procesos formativos. Actualmente coordina el proyecto de investigación a mediano plazo, la influencia de la universidad en la formación no profesional de los estudiantes. En el programa de doctorado se adscribe a la línea de generación del conocimiento de currículum y modelos educativos en la sublínea diseño y gestión y evaluación curricular. Pues Susana, bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo y adelante. Muy bien, pues muchas gracias Luis por la presentación. Gracias Luz por la invitación también. Me da mucho gusto estar con ustedes, participar en este panel y en este foro. Les voy a compartir entonces las reflexiones que yo hice en torno al modelo o los modelos de tutoría del doctorado. A ver, voy a poner la presentación. Muy bien. Aquí el punto es que bueno, supongo que ya la ven. Sí, ya se ve. Ya la vemos. Si quieres agrandarla para... Perfecto, sí, eso es lo que voy a hacer. Es que luego nos hacemos bolas entre el Zoom y el Teams y todos, pero ahí está. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, yo les voy a compartir mis reflexiones en torno a la tutoría en el DIE. He acompañado tutoreando a 5 generaciones. Yo soy egresada de este doctorado en la primera generación, pero pues bueno, también ahí cuando uno es alumno también aprende de lo que es la tutoría, ¿no? Desde luego. Pero bueno, pues estas reflexiones son en torno a lo que yo he vivido como tutora de estas generaciones en el doctorado. Viendo un panorama, digamos, integral de lo que es la tutoría
o la práctica de tutoría. Yo retomé aquí pues el famoso triángulo didáctico, que es de los primeros aprendizajes que tiene uno en el primer semestre de pedagogía, de los 3 elementos que conforman cualquier proceso de formación, ¿no? El profesor, el alumno y el contenido. Y bueno, pues de alguna manera retomando esta idea, planteo aquí, pues bueno, lo que es el estudio de un doctorado como la tarea o el contenido, las disposiciones del estudiante, lo puse así como disposiciones para abarcar mucho más, ¿no? De lo que es la parte de los y las estudiantes, y lo que sería el estilo de tutoría. En cuanto a lo que es el estudio de un doctorado, es decir, la tarea, pues aquí intervienen o se define a partir de las demandas propias de la tarea, las expectativas sociales, las exigencias que tiene esta tarea como tal. Ahorita voy a hablar un poquito más de ello. Las disposiciones del estudiante me refiero a condiciones personales de tiempo, o sea, algunas de las variables que yo he visto que influyen. El equilibrio de las diferentes demandas laborales, familiares, personales, sociales, etcétera, las capacidades de concentración, autodisciplina y en general la actitud y el conjunto de emociones que se ponen en juego al estudiar un doctorado, ¿no? Y en el estilo de tutoría, pues intervienen las expectativas que tiene el profesor, el tutor, el nivel de exigencia, la dedicación y desde luego que la propia formación y la experiencia propia, ¿no? Y todo esto pues está enmarcado, que esto sería el sello propio de nuestro doctorado, pues está enmarcado en un contexto y en un modelo particular de cómo entendemos la educación. En concreto, entonces, la tutoría para mí se deriva o es el resultado de 2 cosas. Primero, la forma de entender lo que implica estudiar un doctorado. Y segundo, la forma de entender lo que implica formar a otra persona. ¿Qué es estudiar un doctorado? Aquí, a mí me gusta mucho a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, es una forma de explicar lo que es un doctorado con imágenes. Es de un profesor que se llama Matt Knight, de Ciencias Computacionales, así que ya se han de imaginar, de la Universidad de Utah. Pero bueno, siempre me ha parecido como muy peculiar su forma de expresarlo, ¿no? Y interesante. Entonces, él dice, bueno, tú imagínate que en un círculo puedes representar todo el conocimiento humano. O sea, este círculo contiene todo el conocimiento humano hasta este momento. Al terminar tu educación básica, pues puedes conocer un poquito de ese círculo. Cuando terminas el bachillerato, conoces otro poquito. Con un título universitario, adquieres cierta especialización. El grado de maestría crece sobre esa especialización. Al leer por mucho tiempo investigaciones y avances en ese campo, llega un punto en el que llegas al límite del conocimiento. Ya que estás en ese límite, ya que llegaste hasta allá, entonces enfocas y te dedicas a empujar ese límite por algunos años. 4 años en nuestro caso, por lo menos, ¿no? Hasta que un día el límite cede y sale un pequeño chipotito. Y esa mella que has hecho se llama doctorado. Ese es el doctorado. Claro que desde ese momento, pues ya el mundo es muy diferente para ti. Ya todo cambió.
pero nunca te olvides del panorama completo. Y bueno, esta forma de explicar lo que es estudiar un doctorado me parece interesante y bueno, claro que tiene muchos asegúnes, ¿no? Porque este círculo pues no es tan así, digamos, ¿no? O sea, todo el tiempo está creciendo y creciendo y creciendo a una velocidad increíble, pero pues es esa idea de ir avanzando, ¿no? Entonces habla de exigencia, dedicación, sacrificios, pero a fin de cuentas eso no lo es todo, ¿no? O sea, estudiar un doctorado y abrir y descubrir algo nuevo no lo es todo. Ahora, el proceso de formación. El proceso de formación, entonces, en nuestro caso, en nuestras universidades, o sea, ¿qué entendemos por formar a una persona? Para mí es una parte fundamental del modelo de tutoría. Yo voy a mencionar 3 puntos que nos van a ayudar nada más como para ubicar. El primero es la centralidad en la persona que aprende. Ese es un punto fundamental de nuestro modelo educativo y por lo tanto también de nuestro modelo de tutoría. Segundo, la formación humanista integral, es decir, buscamos formar personas creativas, críticas, libres, solidarias, afectivamente integradas y conscientes de la naturaleza de su actuar. Estos son los dinamismos que están en nuestra filosofía educativa y pues también son parte de este marco y permean nuestra acción como tutores. Y el tercero sería esta perspectiva social, esta idea de voltear a ver a los sectores más en desventaja y tener siempre esta conciencia del bien social y ético que puede hacer el conocimiento, ¿no? Entonces, estos 3 puntos, de manera muy rápida y muy simple quizá, pues también son una parte fundamental del modelo de tutoría que yo he aprendido en el doctorado y que, bueno, pues está presente en todas las dinámicas en las que participamos, ¿no? Y entonces, para finalizar, y así ya les cedo minutos, creo, a los demás, yo identifico 4 características de la tutoría o de este modelo o modelos de tutoría, como dicen, ¿no? El primero es el respeto. El respeto a la persona que está haciendo su trabajo, a sus decisiones, porque para nosotros, o por lo menos para mí, la persona que está estudiando un doctorado tiene que decidir, tiene que tomar sus decisiones de qué hacer y cómo hacer, ¿no? Entonces, hay que respetar las decisiones de la persona y hay que respetar también lo que los otros tutores le pueden decir a esa persona y en fin, ¿no? Es un respeto a la persona, pero también al conocimiento de los demás, pues, ¿no? Otra es la retroalimentación. Creo que un punto fundamental de una tutoría doctoral es la calidad en la retroalimentación. Una retroalimentación oportuna, dedicada, con conciencia, algunos dicen con corazón, es fundamental en un trabajo de tutoría. Entonces, creo que eso es algo que debe de estar presente en este modelo y que en este doctorado lo fomentamos de diferentes maneras, porque la retroalimentación que reciben los alumnos no es solamente de su tutor, sino también de los otros tutores que forman parte de su comité tutorial, ¿no? Entonces, esta es una de las, digamos, de las bases fundamentales de nuestros modelos de tutoría.
La otra característica es la disponibilidad y la claridad de expectativas. La disponibilidad, es decir, estar disponible para el alumno. O sea, no en un sentido así de 24/7, ¿verdad? Pero sí estar disponible cuando se tenga la duda, ¿no? O sea, cuando se tenga la duda, cuando se tenga la necesidad, eh, esa sensación de que hay alguien que va a estar ahí apoyando me parece fundamental. Y la claridad de expectativas también me parece muy importante en ese sentido, porque no hay nada peor que el alumno sienta que no sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y esa sensación que a lo mejor yo la viví como alumna en algunos momentos también, creo que es parte de la tutoría, hacer muy clara la explicación de qué es lo que se debe de hacer, ¿sí? Y por último, esta parte de la atención a la persona completa. ¿Qué quiere decir? Que cuando se estudia un doctorado pasan muchas cosas, ¿no? Es un proceso muy fuerte de mucha presión, se pueden mover muchas cosas en todos sentidos. No es nada más un camino intelectual, racional, y eso pues lo tenemos muy claro. Y hay que estar atentos a todas esas señales, ¿no? No es que el tutor tenga que atender todo, digamos, todas las situaciones personales de los estudiantes, pero sí estar atento a lo que está pasando, ¿no? Y sensible un poco a esas condiciones. Entonces, bueno, pues para mí estas son algunas pistas. Yo aquí termino. Serían algunas pistas para pensar en este modelo de tutoría a partir de lo que yo he aprendido como alumna y como tutora del doctorado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora procederemos con la participación del doctor Javier Loredo Enríquez. Me voy a permitir leer brevemente su semblanza. Él es doctor en educación por la Universidad René Descartes, París 5 de Sorbona, maestría en educación en la misma universidad y licenciatura en pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante muchos años fue coordinador de posgrado tanto de maestría como de doctorado y ha participado como responsable en el diseño de varios programas de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. De igual manera, ha participado en evaluaciones de libros de texto, de programas, de planes de estudio y de proyectos de desarrollo, miembro de comités de evaluación del CONACYT, Ceneval, de la CONAFE, de la SEP y UPN. Tiene experiencia en docencia en el área educativa, teoría educativa, currículum, evaluación, tanto a nivel licenciatura como maestría y doctorado. Ha sido responsable de varios trabajos de evaluación para el ILCE, la UPN, el CONAFE y la SEP. Dictamina artículos y proyectos para CONACYT y revistas especializadas en educación como Perfiles Educativos, Revista Mexicana de Investigación Educativa, Revista Electrónica en Educación de la UABC, entre otras. Fue director del Departamento de Educación y coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación, de la Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación, ambos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Red Iberoamericana de Evaluación de la Docencia, la RIED. Es consejero editorial de la revista Diálogos Pedagógicos de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, y de la revista Paideia de la Universidad Pedagógica Nacional de Guanajuato. Actualmente trabaja en la línea de investigación de currículo y modelos educativos, particularmente la evaluación de la práctica docente, formación docente, diseño y evaluación del currículum. Y bueno, tiene un sinnúmero de publicaciones que no terminaríamos de mencionar. Javier, bienvenido, muchísimas gracias. Tienes igual 10 minutitos. No sé si puedas por ahí reactivar tu cámara. No sé si ya por ahí me ven, ¿me escuchan? Ya te escuchamos. Y la cámara, pues aquí ya dice que está encendida. No te vemos, Javier. Ya. Ya te vemos. Ya me ven. No se habían perdido de nada, era mejor que no me vieran. Bien, pues adelante, Javier.
Bueno, yo no voy a ser tan ágil y ameno como Susana, porque me dan pavor los tiempos cortos. Cuando me invitan a una conferencia, pues puedo hablar un poco más ampliamente, pero me voy a permitir entonces leer mi participación. Yo creo que vamos a coincidir con varios puntos con Susana y vamos a ver qué es lo que antes de que suene esta música de arpa que Luis tiene por ahí preparada, me vaya a callar. La tutoría es la estrategia fundamental a través de la cual se propone formar a futuros investigadores, que es el fin primordial de un doctorado y que se reafirma en el doctorado interinstitucional en educación. En la propuesta de un currículum formal, la tutoría hace presencia con mayor fuerza en los seminarios de asesoría de investigación que están presentes del primero a sexto semestres. Otro espacio importante para la tutoría lo tienen los seminarios de evaluación, que se desarrollan en el marco de los comités tutoriales, también de primero a sexto, porque en ellos se origina la cotutoría, que aunque con otro nombre, cumple con muchas de las características que vamos a comentar. Aquí abro un paréntesis para comentar que uno de los granos de oro de este programa es la riqueza de lo que representan dichos comités tutoriales. Los comités tutoriales, enmarcados en las líneas de investigación, están organizados en ciertos campos del conocimiento, de tal manera que los temas de investigación de los estudiantes sean cercanos a los tres o cuatro tutores, para con ello facilitar que tengan la capacidad de retroalimentar no solo el proyecto de su estudiante, que ya lo hacen durante el semestre, sino también a los otros 2 o 3 estudiantes, convirtiéndose así en cotutores a lo largo de 6 semestres. Esta estrategia contribuye para que los estudiantes se sientan acompañados. Sirve para proporcionarles observaciones de diferentes perspectivas y con diferentes enfoques interdisciplinares, lo que ha permitido lograr que los estudiantes se titulen en tiempo y forma de acuerdo con los criterios del PNPC de CONACYT, y por ello ha sido posible presentar como resultado en las últimas evaluaciones una tasa de titulación de casi 70%. La actitud positiva, la crítica propositiva y los deseos de ayudar a la mejora son las condiciones que prevalecen en la interacción entre tutores y estudiantes, así como entre cotutores y estudiantes en el marco de los comités. Con ello se establece una distancia en las prácticas tradicionales, en que se considera necesario en algunas ocasiones maltratar al estudiante como parte de la formación de un doctorado. Cierro paréntesis. El acompañamiento tutorial consiste en la relación académico-pedagógica, y yo agregaría humanista, que se establece entre el estudiante y el tutor designado, que generalmente se llama director de tesis más que tutor, lo cual en mi opinión hace que se pierda un tanto el sentido de la tutoría con una visión más amplia, restringiéndola exclusivamente a la dirección de tesis, cuando vamos a ver en esta breve exposición que al hablar de tutoría estamos hablando de una relación de mayor responsabilidad y compromiso por ambas partes, es decir, del tutor y del estudiante. Por medio de la tutoría se ofrece al estudiante la orientación académica indispensable para su formación, pero quiero enfatizar que esa formación, aunque en estricto se considera que es académica, en realidad la formación de una persona aún a nivel doctoral requiere ir más allá. Y claro, un doctorado inscrito en un conjunto de universidades jesuitas no puede dejar de tener presente la filosofía educativa de la institución, que tiene una visión de una formación integral con un componente ético, humano y de compromiso social que lleva sus implicaciones en la tutoría. No se trata de dar una plática sobre filosofía jesuita y la pedagogía ignaciana. Por el momento solo dejemos la idea de que la tutoría de igual manera se ve influenciada por ellas. Por lo tanto, la tutoría no se limita a la sola conducción de investigación, sino que es también el acompañamiento del estudiante a lo largo de su experiencia de formación, buscando descubrir, desarrollar y consolidar las habilidades y capacidades que tiene como persona y como investigador. El doctorado nos indica 3 objetivos de la tutoría.
garantizar el seguimiento del proceso de formación de cada estudiante a lo largo, a lo que agrego, que es algo que no se podría hacer si no estuviera la tutoría establecida a lo largo de todo el programa. Segundo, apoyar al estudiante en el cumplimiento de sus responsabilidades académicas en el mismo. Y tercero, optimizar el índice de eficiencia terminal. Aunado a los objetivos del doctorado, nos especifica que la tutoría tiene la finalidad de guiar al estudiante en el desarrollo del plan de estudios y de su investigación, y para lograrlo requiere conocer las características del mismo en relación a sus fortalezas y debilidades, a fin de potenciar y canalizar sus preocupaciones temáticas y encontrar las mejores opciones para su desarrollo académico. Por otro lado, cuando hablamos de tutoría, pensamos inmediatamente en el tutor. Sin embargo, la tutoría es en esencia la relación académico-pedagógica y humana entre dos personas, en este caso entre el profesor y estudiante. De ahí la importancia también de reconocer las competencias del estudiante en un programa tutorial, o lo que podríamos entender como cuál sería el perfil ideal del estudiante del doctorado. Ojo, digo perfil ideal porque sabemos que es difícil que un estudiante cumpla con todas las siguientes características. Tengo descrito cada una de ellas y qué significa, pero no me daría tiempo, las voy a solo a leer y a enumerar porque son como 25. El estudiante es responsable, formal, cumplido, curioso intelectualmente, con pensamiento lógico, autónomo intelectualmente, proactivo, sabe tomar decisiones, tiene buena pluma, es decir, sabe escribir correctamente y se entiende lo que escribe, usa una estructura gramatical correcta y tiene buena ortografía. Formación mixta metodológica, es decir, cuantitativa y cualitativa, aunque una de las dos prevalezca y la otra sea un complemento para asegurar una mejor calidad de investigación. Sabe y utiliza hábilmente las tecnologías, las herramientas, los programas y las plataformas. Sabe inglés porque a estas alturas de la globalización hay mucho ya escrito en español y traducido al español. Sin embargo, las grandes revistas siguen estando en inglés y las investigaciones. Se sabe comunicar por un lado con su tutor y por el otro ser un buen expositor. Es abierto al diálogo, tiene un pensamiento analítico, posee una visión global, tiene una visión prospectiva, sabe planear y organizar su trabajo y sus tiempos, es inquisitivo, es independiente, es respetuoso, es reflexivo, es perseverante, es puntual, y ustedes van a creer que nunca acabe esta lista, pero termino con la 25, que es creativo. Como ven, es un perfil ideal, pero sería aún así interesante que un estudiante de doctorado se midiera contra estas 25 competencias. Ahora, la contraparte entonces es cuáles son las características del tutor, o lo que podríamos hablar también, cuál es el perfil ideal del tutor. En estas también las tengo desglosadas, voy a arriesgarme a ver si me da tiempo. 1, es respetuoso del estudiante como persona. Es una de las particularidades de este doctorado. Incluso se podría decir que este aspecto hace la diferencia con otros programas. Es tan importante el trabajo del estudiante como su persona. 2, es respetuoso del trabajo del estudiante, revisa lo entregado, contextualiza en función de lo esperado, ubica avances y dificultades, pero no descalifica o rechaza el trabajo elaborado. 3, está interesado en el trabajo o investigación del estudiante. Puede ser que el trabajo sea muy cercano a su línea de investigación como tutor y por lo tanto le genera un interés natural, pero aun cuando el tema fuera un poco más lejano, se recomienda que trate de ponerse en su situación para tener la empatía y valorar sus avances y hallazgos y de comprender los problemas que enfrenta. 4, es abierto al diálogo y lo promueve. Freire es uno de los impulsores máximos del diálogo y de la riqueza que éste puede generar para ambas partes. Para lograr el diálogo se requiere humildad de ambas partes, al tiempo de reconocerse como capaces de producir, crear, generar, es decir, se cree en el otro. 5, retroalimenta de manera precisa.
Mucho se ha dicho que la retroalimentación es la función principal de la evaluación. En la tutoría toma el mismo papel central, el tutor regresa información en forma de observaciones, consejos, orientaciones, y lo hace de manera clara y oportuna. 6. Es claro en sus orientaciones al momento que apoya al estudiante a tomar decisiones sobre su proceso de formación. Por ejemplo, del seminario de especialización, cuál es el que más le conviene, o los mismos de metodología 1, 2, 2 y 3, que también son los que más le convienen según su investigación. 7. Es empático, que se identifica con los intereses y necesidades del estudiante en cuanto a la investigación que desarrollan. 8. Es prudente, mide los límites de los estudiantes a pesar de buscar que se planteen tareas más complejas, sabe hasta dónde presionar. 9. Es analítico, y yo creo que voy a ir mencionándolas sin desglosarlas, porque si no, no voy a acabar. 10. Es crítico, ya se imaginarán la descripción. 11 es reflexivo, 12 es propositivo, 13 es motivador, 14 es positivo, 15 es comprensivo, 16 es flexible y tolerante, 17 es paciente, 18 es inquisitivo, 19 es evaluador o evaluador, 20 es cumplido y 21 participa en los exámenes de ajuste y de grado. Voy a leerlo aquí, sí, antes haciéndole sentir al estudiante que está de su lado, que lo acompañó a lo largo del proceso de su formación y que en general lo fue avalando. En otras palabras, le proporciona seguridad para enfrentar estos dos exámenes. Una parte que voy a dejar para ver si en los comentarios surge sería lo que es y cómo se evalúa a un docente, a un tutor, perdón. ¿Por qué? Porque existen muchísimos instrumentos para evaluar la tutoría y sería interesante ver también entonces la contraparte, cómo se le ve institucionalmente y qué es lo que la institución espera del tutor, pero voy a dejarlo ahorita de lado y a lo mejor sale en la conversación. Por último, me gustaría mencionar, o por casi último, mencionar los 3 modelos de formación de los tutores. Me parece que no debemos descuidar en el doctorado lo que sería la formación de tutores por ese papel tan importante que juegan en el programa. El primero de ellos es... ¿Ya se me acabó? Perdón, ahí me quedo. Si quieres, concluye la idea, Javier. Concluye la idea, 2 cositas me gustaría decir, es que tengo una partecita que es muy interesante, pero a lo mejor en las preguntas y respuestas, si tengo un pequeño espacio, leería un fragmento de la alumna Almadelia Torquemada, que escribió para lo que va a ser el libro de la celebración de los 15 años, y tiene justamente relación con lo que es la tutoría. Y la otra era simplemente cerrar con la idea de que hay 3 modelos, de los libros y los manuales, por un lado, pero el segundo, lo que sean los seminarios, donde se discuten casos y se analizan diferentes situaciones, y el tercero, que me parece que es el más rico y exitoso, es cuando el tutor novato se junta con el tutor experto. Hasta ahí le dejo. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Hola, vamos a pasar, ya de me favor, con... No, más bien yo llegué tarde porque yo estaba en una... denme un segundo, rapidísimo. O sea, me tocó. Vamos a pasar rapidísimo a al doctor Miguel Basdrech. El doctor Miguel Basdrech Parada, me permito presentarlo rapidísimo. Es doctor en filosofía de la, pues más de bien la aguanto Universidad. a que termine los grupos porque sé que era trabajo en equipos y ya a ver qué onda. Es doctor en filosofía de la Universidad por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Occidente. Maestro en Educación y Desarrollo por la Universidad Iberoamericana e ingeniero químico por el ITESO, profesor emérito del ITESO y tutor del doctorado interinstitucional desde sus inicios. Su línea de investigación es sujetos y procesos educativos. Es miembro de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar, la Red de Investigación en Gobiernos Locales y la Red Iberoamericana de Docentes, entre otras. Algunas de sus publicaciones son en el 2018 Educación y Filosofía, en el 2016, la política educativa de evaluación de la educación y sus consecuencias sociales, un acercamiento. En el 2016, la escuela al centro. Y en el 2013, la contradictoria construcción de la sociedad mexicana. Reflexión y 6 estampas para ilustrar un argumento. Doctor Basdrech, bienvenido. Muchísimas gracias.
No sé si nos encontramos por ahí. No se escucha, ¿verdad? No, todavía no. Bien, si quieren, en lo que se conecta, comentarles rapidísimo que pueden hacer las preguntas también a través del chat. Entonces, si les parece, mientras que se reintegra el doctor Basrech, me voy a pasar a presentar al doctor Rafael Reyes Chávez, que sí se encuentra por acá. Muchísimas gracias. Entonces, el doctor Rafael Reyes es licenciado en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestría en Educación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, doctor en Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención Educativa por la Universidad Anáhuac y Complutense de Madrid. Fue coordinador del Departamento de Inventario y Diagnóstico de la Investigación Educativa en la SEP, coordinador del Departamento de Indicadores Educativos y Culturales del CONAFE, coordinador de licenciatura, maestrías y doctorados en educación en la Universidad Iberoamericana de Puebla y actualmente es docente investigador de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y entre sus últimos trabajos se encuentran la tecnología de la información y comunicación como herramienta para una educación primaria inclusiva en el 2020, gestión educativa y las nuevas tecnologías en la administración y gestión de instituciones educativas del 2017, el uso de la metodología Q en la investigación educativa en 2014 y la investigación biográfico-narrativa en la revista electrónica Actualidades Investigativas en Educación del 2013. Pues muy sea bienvenido, doctor Rafael Reyes, tiene usted la palabra. Gracias, Luis, y gracias por la invitación. Voy a intentar compartir una presentación. ¿Me dicen si se ve? ¿Sí se alcanza a ver la presentación? Todavía no, Rafa. Todavía no. Todavía no. Lo que pasa es que me está diciendo que ya está. Bueno, no importa si no se ve, voy a platicarla. En realidad, yo no había preparado una presentación en PowerPoint, sino escribí 3 páginas y será a las que me referiré. Si no se alcanzan a ver, es muy puntual mi texto, así que iré mencionando de uno en uno. Bueno, mi primera tentación cuando me invitó Luz fue hacer un texto muy parecido a lo que ha presentado ahora Javier. Qué bueno que no lo hice, porque me hubiera quedado ya en segundo plano y en segundo término junto a Javier. Hice 2 cosas que brevemente platicaré en estos 10 minutos. En primer término, puntué 15, ya llegó aquí nuestro compañero Miguel Ángel. Bueno, ahorita nos seguimos contigo. Gracias, sí. En la primera parte, lo que hice es puntuar 20 aspectos que me parecen que yo he seguido como asesor dentro del programa, en el cual yo he participado desde el inicio, y a lo largo de esta historia he tenido 5 asesorados en este transcurso. Cada uno, de hecho, representa una historia, porque les puedo decir, el primero que tuve, cuando todavía el programa solamente era de Puebla, este estudiante no se logró titular porque murió durante el transcurso de su doctorado, y muy poco antes de concluir, pues ya no pudimos seguirle. Llevaba un proyecto muy interesante, fue una experiencia interesante, pero concluyó. El segundo no se tituló, es todo un caso que hemos tenido en Puebla. El tercero se tituló con mención honorífica, actualmente es el secretario de Educación Pública en Puebla. La siguiente se tituló en este semestre, y actualmente tengo una más. En base a ellos, más o menos, ¿cómo le hago yo antes de presentar algunas tensiones que me parece que son a las que nos enfrentamos en la tutoría? Bueno, en la primera parte yo siempre, cuando llega un nuevo estudiante y que ha presentado un proyecto, le doy 4 preguntas que le ayuden, o que yo supongo le van a ayudar a clarificar. Primero, que analice en qué medida la propuesta que está haciendo tiene que ver con su formación previa, con su trabajo actual,
con la especialidad que quiere, digamos, que sea su marca o su sello después del doctorado, y la identidad con alguna comunidad académica. Cuando hacemos eso, procuro que haga la diferencia entre tema, problema, intervención educativa, porque generalmente encuentro que hay cierta confusión, traslape entre estos tres conceptos. Posteriormente que discutimos estas cuestiones, trato de captar la idea que él tiene, no con la intención de modificarle su idea, sino que por el contrario, como yo apropiarme de por dónde va y tratar de ver su estilo de trabajo con la finalidad de apoyar el que él se empiece a volver más autónomo o más autónomo. Posteriormente le ayudo un poco generalmente a los estudiantes a hacer la búsqueda. Los enseño desde utilizar tesaurus, diccionarios, bases de datos, buscadores, metabuscadores, etcétera. Les doy las herramientas para que ellos puedan profundizar en esto, con la finalidad de que identifiquen a los autores centrales en el tema que están trabajando, las teorías que están más en la literatura actual, etcétera, etcétera. Posteriormente a eso les explico una cierta metodología que más o menos me he ido elaborando para que elaboren el estado del arte y que tiene que ver básicamente con que esta recopilación sean capaces de organizarla, de tener carpetas, pueden ser físicas o digitales, que hagan una matriz en donde se concentra la gran cantidad de información que recuperan y cómo elaborar cuadros y gráficas que vayan sintetizando lo que va encontrando el doctorante. Con esto llegamos a una etapa en la que se replantea el problema que inicialmente hizo y de alguna manera da una segunda versión de lo que quiere hacer a lo largo del doctorado. Todo esto lo voy acompañando de alguna manera con ciertos elementos ya no de tipo académico, estrictamente hablando, sino más bien como de organización personal, de que se estructure una disciplina, que vayamos haciendo una mecánica de trabajo, digamos, acordada mutuamente, etcétera. Les pido permanentemente la bitácora. Una vez que nos reunimos, tienen que sintetizar lo que revisamos en la sesión, los pendientes que quedan, y para la siguiente revisamos esos acuerdos o esos trabajos o actividades que hayan quedado pendientes y volvemos a hacer así la misma dinámica. De tal manera que al finalizar el semestre prácticamente podríamos saber sesión por lo que fuimos haciendo. Esto evidentemente implica una cierta regularidad en las sesiones. Sin que esto sea muy rígido o muy estricto, procuro que quincenalmente esté reuniéndome con ellos, bueno, antes físicamente y ahora, bueno, a través de alguna plataforma, pero a menos que dejemos alguna actividad que vaya a implicar más, procuro que sea quincenalmente, o bien, cuando el producto requiere más de tiempo, pues acordamos la fecha en la que tendríamos que volver a vernos. Siempre con, digamos, el teléfono o el WhatsApp abierto, de tal manera que si tiene dudas o preguntas o algo que le gustaría que lo revisara, me lo envían y entonces, digamos, de manera un tanto informal, sea por mail, WhatsApp o teléfono, lo resolvemos de manera más rápida. O eventualmente, pues organizamos alguna sesión extra ahí. Procuro también que el estudiante vaya con preguntas claras, con preguntas precisas. Recuerdo un caso, no en este doctorado, sino en otro que me habían invitado. Tenía un alumno que siempre que nos empezábamos a saludar en las sesiones, él seguía hablando y yo nunca encontraba en qué momento él me iba a preguntar. Después me di cuenta que todas las sesiones eran prácticamente así.
le costaba trabajo como concretar las preguntas específicas. Entonces, eso veía que me daba tiempo para poder como encontrar cuáles eran sus preocupaciones. Creo que el hacer que las preguntas sean más puntuales ayuda mucho a que las sesiones pues sean más enriquecedoras. Obviamente esto también contribuye en algún sentido a que las tareas que se dejen pues son también más concretas, ¿no? Todo esto con la idea de que de alguna forma, a partir de ir haciendo responsable y que el alumno vaya siendo consciente de la toma de decisiones que va haciendo y que yo vaya acompañando solamente el proceso. Eventualmente, cuando además doy algún curso que tiene que ver, sea con su tema o sea con la metodología que estén trabajando, pues también los invito. Es decir, a veces ya no son cursos exactamente de la Ibero, pero trato de que entren en contacto con otros espacios, con otros ámbitos académicos, con otros investigadores, etc. Y bueno, una labor que es muy rápida, sí. Ese es el sonido, Luis. No, todavía nos quedan 4 minutitos. Perdón, es que cuando llegan algunas cosas suena parecido. Bueno, todo esto con la idea de ir tranquilizando, animando, promoviendo a que el estudiante pueda ir avanzando de manera tranquila. Es decir, de alguna manera no solamente es un apoyo académico, sino también un tanto personal en ese sentido. Es, dicho así muy rápidamente, algunas de las cosas que yo hago en lo particular, porque entendí en la invitación que era un poco compartir la experiencia como asesor. Y 5 puntitos que trataré rápidamente, que veo como tensiones a las que se enfrenta uno como asesor y en las cuales uno tiene que decidir, a veces más por una o por otra, y en otras más es posible encontrar un punto medio, visto aristotélicamente. Por ejemplo, una primera tensión que yo veo en la labor de un tutor es la tensión entre autonomía y dependencia. O sea, voy a buscar que el doctorante se vuelva más bien autónomo o que dependa de mí, ¿no? Evidentemente, por lo que mencioné antes, yo trato más bien de irme a esta primera idea de que vaya siendo más bien autónomo, más que dependiente, y veo muy difícil aquí encontrar un punto medio. Segundo, otra tensión es, ¿lo oriento o lo veo como un mecanismo para publicar, producir, es decir, como en un carácter más de productividad o más de formación y orientación? A lo mejor aquí puede buscarse un punto intermedio, pero nuevamente en mi caso procuro ir un poco más hacia el primero que he mencionado. Uno en el que creo que necesariamente hay que buscar un punto más bien intermedio es en esto que ya también señalaba Javier. De pronto la asesoría puede ir, o la tutoría, más hacia lo metodológico, más hacia lo disciplinar. Hay veces que los temas nos quedan cercanos, pero hay veces que está un poco más alejado y entonces el apoyo tiene que ser más bien metodológico. También Javier mencionaba algo que anoté como tensión entre funcionar más como un asesor o como un director. A veces hasta en el nombre, efectivamente lo mencionaba, le ponemos más dirección, pero quizá no es tanto dirección, sino quizá asesoría o tutoría podrían reflejar más esta actividad. Una siguiente tensión entre la formación más bien académica o formación integral. Con los elementos y argumentos que daba Javier, también me apoyaré para decir, pues yo creo que a veces tratamos de ir hacia una formación más integral, es decir, no es solo lo académico, no es solamente lo temático lo que atendemos, sino tratar de formar realmente investigadores con un cierto perfil, ¿no? 2 más, uno, entre ver al asesor como una persona que está orientando o acompañando a otra hacia la autogestión o solamente hacia el control de procesos. Creo que aquí hay que
nuevamente irse más bien hacia el primero, porque pues no es un papel, digamos, formal o solamente estrictamente administrativo, sino que de alguna manera es ir haciendo autónomo. Un doctor pues ya finalmente tendrá que tener su propia visión, perspectiva, personalidad, identidad, etc. Y finalmente la tensión entre lo individual y lo colectivo. Recuerdo que desde que planeábamos con Isabel el doctorado, platicaba yo con ella que en ese momento los doctorados, esta es mi última idea, que la idea en nuestro doctorado debía de ser, a diferencia de los que existían hasta ese momento, buscar aquí sí un balance entre lo individual y lo colectivo. Los dos doctorados quizá importantes que había en ese momento, uno era absolutamente tutorial, y por ejemplo el doctorado que yo había estudiado, tomé 16 materias, que fue pues mortal, era muchísima carga de materias, y quisimos buscar desde el principio un balance en eso. Recuerdo que el primer artículo que escribí con ella y que presentamos en un congreso de posgrado tenía que ver con la formación de investigadores, pero con una perspectiva comunitaria. Y en ese sentido fue que propusimos esta idea de los seminarios de evaluación, en donde en un conjunto de 3 o 4 asesores y lectores pudieran revisar, y no solamente el asesor o el tutor nombrado. Dicho rápidamente y tal vez atarabancadamente, esto fue lo que reflexioné para la presentación del día de hoy. Les agradezco. Muchísimas gracias, doctor Rafael Reyes. Le agradezco mucho la presentación. Pues ahora sí, regresamos, cambiamos un poco switch por cuestiones de tecnología y regresaremos pues con el doctor Miguel Basdrech. Le pediría de favor si se encuentra por ahí. No sé si ya está por acá. Aquí estoy. Perfecto. Entonces, igual tenemos 10 minutitos y sonará el chicharra. Exacto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Una disculpa, pero algo me complicó la vida en el enlace. Entonces, bueno, lo que yo puedo aportar en esta dirección respecto del tema de la tutoría, lo primero es que estrictamente no tengo y no me ha dado la práctica para tener un modelo de tutoría, sino pues distintos modelos según los tutorados, según los temas de los tutorados y según mis ignorancias también, de modo, juegan también su papel. Lo primero que a mí me interesa tener junto con el asesorado es que tenga claridad sobre su objetivo, de por qué quiere hacer un doctorado, para qué, con qué objetivo personal, social, educativo, y que de alguna manera, si no lo tiene claro, pues que lo piense y decida si quiere seguir un doctorado, porque generalmente cuesta trabajo. Una vez que me parece que tiene suficiente claridad para tener un objetivo, para plantear un objetivo, dijéramos, entendible, razonable y que yo pueda asesorar, entonces pasamos al dominio del tema. Dentro del objetivo, pues hay distintos temas. Entonces, el siguiente paso para mí es significar un tema o un problema, cualquiera que sea la manera como se plantee, para darle carnita al objetivo. Es decir, bueno, yo tengo el objetivo de mejorar la clase de matemáticas, muy bien, y dentro de eso, pues, ¿cuál es tu tema? No, pues las ecuaciones diferenciales, bueno, muy bien. ¿Y cuál es el problema? Es que las ecuaciones diferenciales plantean un problema de cambio de mentalidad,
de las ecuaciones lineales a las ecuaciones diferenciales, y eso a veces a los profesores, bueno, muy bien, tienes claro el tema, tienes claro el problema. Vamos entonces a elaborar preguntas. ¿Cuáles son tus preguntas específicas que quieres responder? La pregunta más general que responda a eso. Ahí mi punto es: ¿cuál es el conocimiento que ya tiene el estudiante, el doctorante, sobre ese tema, sobre ese problema? Sí me he topado con circunstancias tales que el doctorante sabe poco del tema que quiere desarrollar. Poco quiere decir no suficiente como para tener una base que le permita plantear una pregunta de tal manera que la pueda responder a partir de lo que ya sabe y a partir de lo que no sabe, de lo que pueda investigar. Pero si no tiene un conocimiento mínimo suficientemente, dijéramos, bien estructurado, la pregunta va a ser, el doctorado va a ser cuesta arriba, porque va a tener que resolver problemas elementales antes de resolver un problema de tamaño doctorado. No es fácil este punto porque, bueno, normalmente el doctorante trata de mostrar su conocimiento, pero a veces pues resulta que no tiene lo suficiente y hay que trabajar en reponer de poner en funcionamiento su cabeza para que conozca más del campo, más del tema, y pueda de veras plantear un camino a partir de lo que conoce para encontrar lo que desconoce, lo que quiere. Si la pregunta que está haciendo ya la conoce, pues no tiene caso, necesita ir un poquito más adelante. Al mismo tiempo, pues discutimos la relevancia del tema y del problema. La relevancia quiere decir, bueno, ¿a quién le va a servir eso? Es decir, ¿a quién o a quiénes o por qué le va a servir algo a alguien? No en el sentido utilitario, sino en el sentido tal cual del conocimiento. Va a contribuir a una política de docencia, va a contribuir a que los maestros tengan unas pistas, va a contribuir a resolver un problema en la docencia de tal manera que, o va a trabajar un modelo tecnológico que permita, etcétera, cosas que el estudiante tiene que tener claro acerca de la relevancia. Yo puedo hacerle preguntas acerca de si la relevancia, si tiene la relevancia o no, pero él tiene que tener claro y en alguna manera convencerme de que es relevante el tema. Lo esencial en este punto, además de la relevancia, es el camino, de lo que conoce a lo que desconoce. Enseguida, pues ya se empieza, se trabaja y el punto es lo que escribe. Y hay que revisar lo que escribe para saber si está escribiendo lo que piensa o no sabe escribir todavía. Ese punto se puede ver un poquito desde antes en el proyecto previo, pero en realidad hasta que enfrenta conceptos nuevos, ideas nuevas, autores nuevos, entiende uno si sabe escribir o no. Lo que siempre me ha resultado, excepto en algún caso, el doctorante escribe lo que lee. Y eso no funciona muy bien. Hay que decirle que ahora, ya que lo leyó, pues lo que entienda, pues escriba él. Y eso pues es un ir y venir, no tiene remedio. Y al final es muy importante y el estudiante se siente mucho más seguro con lo que él puede escribir por él y no lo que dice, lo que leyó. Ahí, al final de cuentas, el punto es corrección y complejización de su tema, de su asunto, porque al principio la palabra camino aparece como lineal y en realidad casi todos los problemas de investigación pues son complejos, ¿verdad? De algún modo, por ahí se presentan distintas circunstancias, a veces no complejiza, a veces quiere seguir por un solo caminito y digo, no, abusado porque eso te puede llevar a un lugar común y no a lo que quieres descubrir que no conoces. El siguiente paso es el problema de la metodología, que casi siempre es un problema pesado, porque
pasar de la información al conocimiento, pasar de, como quiera, el tema de los datos lo tienen más o menos, de cómo recoger datos y en dónde recogerlos, tienen más o menos claro. Por las maestrías o por los trabajos previos o simplemente por su experiencia, pero a veces el problema es pasar de los datos a conclusiones. Y ahí se plantea el problema de la metodología o el problema de la lógica metodológica, la lógica del método que ha escogido para saber si le produce lo que quiere. En eso nos atoramos bastantito. Sin embargo, me parece uno de los lugares donde más los estudiantes avanzan en entender que la metodología no es aplicar un método del libro o de donde esté, sino entender cómo se produce el proceso de sacar un conocimiento de un conjunto de datos, o por lo menos una información que lo lleve a afirmar cuestiones acerca de la realidad que ha investigado. Es, dijéramos, una de las, me parece a mí, de las tareas principalísimas del asesor, tutor, director, como quieran llamarle, porque ahí mi experiencia me dice que hay bastantes atores. Pero una vez encontrado el camino, sale. A partir de ahí, el trabajo de campo y todas estas cosas que tienen todas una serie de variantes, unos son rápidos, otros son lentos, es esto de la pandemia. Mi colega Mariana, ahora asesorada, pues ha sufrido un poquito por eso, porque su trabajo de campo se ve cortado en cierto momento, pero bueno, hay que partir de lo que se logró, de lo que se tiene, hay que pulir, hay que recortar, hay que profundizar, hay que volver a leer los teóricos, hay que, en fin, aquí hay un regreso muy importante antes de sacar conclusiones, antes de estudiar los datos con detalle, hay que volver a la teoría. Y de ahí, pues es ya, en la lógica del tutor es dejar y dejar pasar. Ya en ese momento ya es decir, bueno, hasta ahí llegamos y órale, es suficiente y vámonos. Ya puede uno estar descontento con alguna cosa o ahí, en todos estos pasos, el comité tutorial a mí me ha ayudado muchísimo. En términos de tener miradas que yo no tengo necesariamente, algunas sí son muy coincidentes, otras son nuevas. Bueno, y al final de ahí, pues, funciona muy bien el tema del comité. Es más, yo quisiera tener un comité más amplio, casi siempre 2 o 3 es cuestión de tiempos, pero más miradas, pues son más aportes, sobre todo al doctorante, que tiene más riqueza de la que yo puedo ofrecer en un momento dado, y por otro lado, yo aprendo de lo que los colegas ven y yo no he visto. Bueno, ahí está mi participación. No sé si, creo que ya sonó la chicharrita, ¿verdad? Ya sonó. Ok, ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, pues al momento hemos escuchado la intervención de 4 de los tutores y tutoras del doctorado interinstitucional en educación, y pues ahora daremos paso a una sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas en el chat. Si alguien más quiere formular algunas preguntas en el chat, pues se los agradeceremos poder escribirlas. Si les parece, lo que voy a hacer es leer 3 preguntas y vamos a ver alguna reacción de parte de los tutores. Y después haremos una segunda ronda si nos da tiempo, ¿vale? Entonces voy a leer una primera pregunta que dice: ¿cuáles serían los motivos o la justificación para estudiar un doctorado y qué sugieren hacer para definir si es conveniente para alguien hacerlo y cómo elegir el doctorado si se tienen muchos intereses y opciones? Una siguiente pregunta es: ¿ha habido algún cambio sustantivo en el modelo tutorial a raíz de la pandemia? ¿De qué manera el factor socioemocional ha afectado a los doctorantes en su proceso de formación, de acuerdo a su acercamiento como tutores? Una tercera pregunta dice: ¿qué fortalezas y áreas de oportunidad ven desde su experiencia como tutores de los comités tutoriales en los que han participado? Y una última, si les parece, es: desde estos modelos de tutoría, ¿qué se espera de un investigador educativo egresado del DIE, de la Ibero, en comparación con otros investigadores egresados de programas doctorales en educación?
No sé quién guste participar, si quieren en el mismo orden puede ser o de manera completamente abierta. Quien se anime. Creo que si quieren Susana y después Rafael. No vas, Rafa. Perfecto. Bueno, pero aprovecho un poquito antes. La segunda me la podrías repetir, perdón. Con todo Luis. gusto, con todo gusto. Sí. Ahí en el chat las puedes ver, Rafa. ¿Ha habido algunos cambios sustantivos en el modelo tutorial a raíz de la pandemia? ¿De qué manera el factor socioemocional ha afectado a los doctorantes en su proceso de formación de acuerdo a su acercamiento como tutores? Ya. Bueno, quizá yo comento un poco sobre los dos últimos. Digamos, en primer término de que tenía que ver con lo de la pandemia, yo supongo que es en cada caso algo particular, es decir, no se podría generalizar. Ahora mismo lo vemos cuando nos conectamos nosotros, pues hay quien tiene un poco de complicaciones, otros no se tienen complicaciones. Siempre trabajar varias personas pues puede generar algunas cosas. Particularmente puedo decir que prácticamente a mí no me ha afectado porque con Patti, que es con quien estoy actualmente, de alguna manera funcionábamos casi así. Nos veíamos personalmente, como mencioné, una vez cada 15 días, pero siempre estaban abiertos los canales. Entonces, cuando la relación es 1 a 1, no la veo tan complicada. La sesión que tuvimos tutorial, en la cual, por cierto, está el doctor Basdrech, estamos en el mismo comité, pues yo supongo que hemos funcionado muy bien, a menos que él opine algo distinto, pero porque también es un grupo pequeño otra vez. Entonces yo creo que en la medida en que esto se hace amplio, creo que sí lo complica. Esa sería mi conclusión, porque ha obligado a que cada quien que de pronto maneja por sus propias instituciones distintas plataformas, pues hemos tenido que hacer converger varias, ¿no? Y entonces eso sí ha quizá dificultado. Y con respecto a qué se espera, bueno, recuperaré algo de lo que mencioné. Yo creo que se espera sí que se forme como investigador, pero no un investigador que tiene su propia línea de investigación, que sigue su método o sus métodos, sino que de alguna manera está acostumbrado a discutir sus ideas, a compartir las ideas, a estar en comunidad permanentemente reflexionando sobre sus líneas de trabajo y teniendo apertura hacia otros enfoques, otras metodologías, en fin. Es decir, si bien en el primer semestre lo vemos en cada generación, hay mucha angustia en el primer seminario, esa angustia poco a poco se va, digamos, diluyendo un poco en términos de que se van acostumbrando a que haya que discutir ideas, ¿no? Sería lo que comentaría. No se oye, Luis. Tienes el micrófono cerrado, Muchísimas Luis. Gracias. No sé si Susana o Javier quisieran comentar o... No sé, Susana creo que iba a hablar. Si quieren que hable Susana y la siguiente yo. Adelante. Ok. Sí, como porque veo que hay más preguntas abajo, entonces, para que nos dé tiempo de hablar de todas las preguntas. Creo que hay una pregunta de las que dijiste, Luis, que habla sobre, bueno, ahorita Rafa habló un poquito también de los comités tutoriales, ¿no? Dice qué fortalezas y áreas de oportunidad ven desde su experiencia como tutores de los comités tutoriales en los que han participado, ¿no? Bueno, yo aquí diría que un punto importante es que los comités tutoriales, como supuestamente son de los temas que trabajamos en conjunto, o sea, más o menos, pues estamos los que trabajamos sobre, por ejemplo, currículum o práctica docente o en fin. Yo creo que, claro que hay áreas de oportunidad, desde luego que sí,
pero me parece que la riqueza y el beneficio que tienen los estudiantes, que es lo principal para mí, de la experiencia de todos los tutores y de la perspectiva de alguien que sabe del tema, pero no es el asesor directo, me parece que esa es una fortaleza enorme de los comités tutoriales como tal. Creo que en los que a mí me ha tocado participar, sí he vivido como un compromiso importante de todos los tutores por atender a los estudiantes y por darles pues las mejores pistas y los mejores recursos. Y en fin, me parece que hay muchas fortalezas, muchas más fortalezas que áreas de oportunidad en cuanto a los comités tutoriales, ¿no? Siempre hay cuestiones como que a lo mejor alguien no, pues defiende demasiado a su alumno, por ejemplo, ¿no? Y no quiere escuchar otros puntos de vista o cosas así, pero en realidad es mínimo esto, ¿no? Hay una primera pregunta aquí que dice sobre los motivos para estudiar un doctorado, ¿no? O sea, si es conveniente para alguien hacerlo. Depende de tantas cosas, de tantos factores, y cómo elegir el doctorado, si hay muchos intereses y opciones, pues yo creo que depende de muchas cosas. Sería muy interesante que esta persona escuchara a los propios estudiantes, al panel de estudiantes, también para ver un poco con más frescura, pues, lo que están ellos viviendo como estudiantes. Pero desde luego, pues una de las primeras cosas es estar dispuesto a estudiar un tema, o sea, un poco lo que yo ponía en las láminas, ¿no? A clavarse en un tema y en un área durante varios años, ¿no? Y estar como dispuesto a profundizar para realmente obtener algo y poder aportar algo pues a la sociedad en general, ¿no? Entonces, creo que ya personalmente, pues hay muchos factores que pueden intervenir ahí, ¿no? Perfecto. Javier, no sé si quisieras comentar. Sí, no sé si me escuchan. Sí. Sí. Bueno, lo que yo diría muy rápidamente a la primera pregunta, ¿cuáles serían los motivos o justificaciones para estudiar un doctorado? Mucho, y yo creo que todos los coordinadores lo han vivido, es mucha gente que llega con la confusión de que porque hicieron maestría sigue el doctorado, y la otra es porque les beneficiaría desde el punto de vista administrativo un cambio de cargo, un nombramiento, y por eso quieren estudiar un doctorado. Entonces, claro, esa es la posibilidad más negativa de poder acercarse a un doctorado. Y la parte positiva sería porque realmente les interesa la investigación educativa. ¿Y a qué doctorado acercarse? Pues yo creo que es muy sencillo, porque aunque exista una gran variedad, hay especialistas en los programas y esos especialistas pues son los que te van a reflejar el interés. ¿Con quién te acercas? ¿Quién es realmente un especialista en ese tema que te va a poder ayudar muchísimo en tu formación? Eso lo digo por la primera pregunta. Muy rápidamente diría que conmigo, en el caso de esta generación 2018, en la segunda pregunta, en el cambio por la pandemia, no lo hemos sufrido. El comité más o menos ha avanzado bastante bien a pesar de la pandemia, y Almadelia hace pocos días me comentaba incluso que ya hasta pudo realizar incluso también el trabajo de los grupos focales a nivel presencial. Entonces creo que ahí no, al menos en el comité nuestro no lo hemos sufrido tanto. ¿Y qué fortalezas o áreas de oportunidad, que sería la tercera pregunta? Yo lo digo de los comités tutoriales, yo lo decía un poco en la presentación, los considero como el grano de oro de este programa, ¿no? O sea, el que el estudiante se sienta acompañado desde el principio hasta el final, no por un tutor, sino por un tutor y 3 cotutores, ha sido pues un éxito como programa, ¿no? Perfecto. No sé, doctor Basdrich, si tenga algún comentario o pasamos a leer las últimas preguntas.
Bueno, solo una que se refiere, porque las otras ya están muy comentadas y está claro que dicen algo que yo dije. No sé si entendí la pregunta, pero dice que ¿qué instrumentos se pueden emplear para diagnosticar cómo llega el estudiante? Esa es la pregunta, lo demás un comentario. A fin de cuentas, me parece que no hay un instrumento, siempre hay un feeling que se tiene que configurar con 3 o 4 opiniones, que lean su propuesta, que hagan una entrevista, que toquen su preparación anterior, su disposición, su tiempo disponible, su interés, su horizonte de, como decía Susana, de varios años de meterse al tema, porque teóricamente son 6 semestres, pero luego son como 10. Entonces, ni modo, hay que trabajar a veces 4 o 5 años. Pero la idea es que no hay una verdad pura. Sí, es como una idea del doctorado en general, pues no admitir a alguien que se nota que finalmente no va a poder jalar por sus previos, ¿no? No tiene tiempo libre, no ha conseguido una beca, no ha conseguido un tiempo para disponer, no tiene preparación previa o le preocupa una cosa sumamente elemental, muy sencilla, que no es un problema de doctorado, de investigación, sino más bien un problema de diagnóstico o de información. Y los instrumentos son eso, el papel que presente de propuesta y entiendo que también de alguna manera hay una especie de curso donde algunos conocen a los proponentes, pero en realidad es las entrevistas y el trabajo, la propuesta inicial, ¿verdad? Sobre la que va la entrevista y ahí pues se hace una selección, si no entiendo mal, por lo menos de 3 personas, pues que se ve si se decide o no. Y la otra, una casi administrativa, es que haya quien lo pueda asesorar, porque a veces es un tema muy complejo que no hay nadie que lo pueda asesorar. Bueno, me ha tocado hacer algún caso y entonces pues tampoco se puede. Por ahí va, no sé si contesto. Muchas gracias. Voy a leer rapidísimo 3 preguntas que están por acá y vamos a hacer un cierre, si les parece, también de la sesión, que ya se nos está acabando el tiempo. Dice, buena tarde, mi duda es sobre los programas que pertenecen al PNPC, al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Estos programas tienen como criterio asignar un tutor y director de tesis que sean personas diferentes. ¿Qué características sería el diferencial en estos roles? ¿Qué acciones o estrategias implementar en caso de que el estudiante no domine el tema o problema de investigación? Respecto a lo que comentó el doctor Basrech, escribe lo que lee y no lo que leyó. Lo manifiesta como una preocupación debido a las limitantes académicas que pueden tener el doctorado. La pregunta es, ¿qué instrumentos se pueden emplear para diagnosticar cómo llega el estudiante? Que ya medio lo mencionó. Y ¿qué acciones han llevado a cabo para contar con tutores humanistas y con compromiso social? Entonces, no sé si brevemente quisieran cerrar, si les parece, en el mismo orden que estábamos trabajando. No sé, Javier, si tuvieras algún comentario para cierre. O si no está, pasamos. Sí, bueno, son muchas preguntas. No quisiera abarcar mucho tiempo, son muchas preguntas. Yo lo que diría nada más un poco en este sentido, tratando de rondear, que bueno, que el doctorado es un programa tutorial por excelencia, o sea, que tenga ciertas materias por ahí aisladas, ha sido, digamos, un poco el pretexto de poderlo, casi como un poco los que originamos el programa, el pretexto de que nos lo pudieran aprobar en la secretaría y que tuviera créditos cursativos, porque queríamos un doctorado totalmente tutorial. Entonces, son formativas las materias y en ese sentido creo que cómo formar, la pregunta me llamó mucho la atención, cómo tener profesores o tutores que sean comprometidos socialmente o que tengan de alguna manera esta visión de no solo el compromiso, sino de alguna manera la parte humanista, ¿no? Yo creo que eso se refleja mucho y es una pregunta que podría ser aplicada a las universidades iberoamericanas desde la licenciatura, la maestría, las especializaciones, el doctorado.
la convivencia, al menos entre el personal, entre los académicos, que por lo general en este doctorado el mayor porcentaje son profesores de tiempo completo, y que no solo dan el doctorado, sino que también dan en otros grados, en maestría o en licenciatura, y además de eso, conviven en la propia universidad con los demás académicos de otros departamentos, etcétera. Eso ha llevado a tener un ambiente que tiene que ver mucho con la propia filosofía de la universidad, un ambiente mucho más cordial, un ambiente de acercamiento, y sobre todo que se enfatiza en muchos programas qué significa el humanismo a partir de la pedagogía ignaciana misma o de la filosofía educativa, y yo creo que es algo que no se enseña tal cual, sino que se va viviendo y se asimila. Yo lo diría así, como de una manera muy general, pero que lo he podido ver y vivir con muchos tutores. Yo creo que con eso cerraría para que los demás pudieran contestar alguna de las otras preguntas. Perfecto. Gracias. No sé, Susana, si tuvieras algún comentario. Sí, estaba viendo una pregunta que habla sobre esta cuestión del tutor y el director de tesis, ¿no? Nosotros le llamamos tutor o director de tesis, pero ciertamente en nuestros programas, esa función de tutoría que muchas certificaciones, incluyendo el PNPC y otras certificaciones de otro tipo en otros programas, solicitan programas de tutoría y demás. Esa función de tutoría, es decir, de acompañamiento del estudiante y de atención a sus necesidades en diferentes ámbitos, en realidad en nuestro programa la lleva a cabo el coordinador. El coordinador del programa muchas veces funge como tutor en ese sentido. No es el tutor del tema o del trabajo de investigación del alumno, pero sí es el tutor que canaliza, que escucha, que atiende las demandas del estudiante en todos los sentidos y que va cuidando que vayan a un buen ritmo, que vayan entregando y demás. En nuestros programas, el coordinador del programa en cada una de las sedes funge mucho esta función, y el director de tesis como tal, pues es de lo que hemos estado hablando nosotros ahorita en este tiempo. O sea, es la persona que acompaña al estudiante en la elaboración de su trabajo de tesis como tal, en su trabajo de investigación. Entonces, bueno, eso me parece importante mencionarlo. Y hay otra pregunta que habla sobre acciones o estrategias en caso de que los estudiantes no dominen el tema o problema de investigación. Y aquí, pues me parece importante mencionar que pues echamos mano, digamos, de todo lo que es el sistema. Somos un doctorado interinstitucional y si un estudiante no domina su tema o problema, inmediatamente empezamos a buscar en las 4 universidades donde hay cursos, especialistas, profesores que puedan ayudarlo, asesorías. Y me ha tocado en muchas ocasiones donde el estudiante requiere un apoyo especial y entonces se canaliza a tomar un curso, una materia o una asesoría especial, ¿no? Y sí debe de quedar claro que el estudiante debe de hacer un trabajo extra, ¿no? Es un esfuerzo extra del estudiante para poder pues dominar ese tema y ese problema en ese sentido, ¿no? Pero es una de las estrategias que hemos usado, ¿no? O sea, y los estudiantes saben que a lo mejor si no estudiaron una maestría en educación o licenciatura en educación, pues van a tener que compensar un poco esa deficiencia de alguna manera, pues de alguna forma con cursos o asesorías, ¿no? Perfecto. Eso sería. Muchísimas gracias. Bien, ya para cerrar, ¿no? Porque se nos está terminando el tiempo, no sé si el doctor Basdrich o el doctor Reyes quisiera hacer algún comentario ya de cierre. ¿Nos daría tiempo para alguno de los dos? Si quiere Miguel, adelante, si no yo.
Sí, con mucho gusto. Adelante. Bueno, una muy sencilla es si el tema de cuál es la diferencia de este doctorado, qué es lo que se espera del egresado. Bueno, se espera que sea una persona que domine su tema, que sea capaz de, dijéramos, de aplicarlo en el mundo de la educación, en la parte en la que esa persona esté trabajando o vaya a trabajar, por un lado o por el otro, y que lo haga con excelencia y también que lo haga en términos de una claridad sobre cómo la educación transforma las áreas de trabajo, las áreas de compromiso en donde tenga que aplicarlas. Originalmente esta formulación la había hecho el doctor Muñoz Izquierdo en términos de el egresado de este doctorado debiera ser alguien que puede marcar una diferencia en cómo se hacen las cosas en educación, independientemente del campo específico, que hubiera una diferencia respecto de cómo, dijéramos, de los demás doctorados, de las demás propuestas, incluso de la política educativa que plantea cosas y que el egresado podría, dijéramos, proponer alternativas o proponer mejorías en estos campos. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Basdrich. Pues bien, les agradecemos a todos la participación en este breve evento. Muchísimas gracias a Susana, muchísimas gracias a Javier, muchísimas gracias Miguel Ángel, muchísimas gracias Rafael. Y pues nada, con eso cerramos el evento. Yo creo que nos llevamos bastantes reflexiones sobre el proceso tutorial y también a varias preguntas interesantes que como coordinadores o tutores nos podemos llevar para la casa, ¿no? Y también a ustedes, pues muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias a ti y gracias a los demás. Bueno.